quienes insisten que en Wuhan, había una comunidad de científicos que fueron retirados por orden del gobierno norteamericano, y esa comunidad de científicos en Wuhan ya estaban trabajando el coronavirus desde hace mucho tiempo. Ana, es que hay una noticia muy importante, creo que es del Washington Times, que la leímos hoy, que dice que había unos doctores norteamericanos trabajando en Wuhan sobre coronavirus. ¿Usted tiene ahí a la mano el nombre de esa doctora, que era mujer, y cuándo fue retirada de Wuhan, Ana? Sí, es la doctora Linda Quick. Entonces, lo que ella nos decía es que ella estuvo allí hasta julio del 2019. Julio del 2019. Es el hombre el que se destruye a sí mismo, el hombre es el lobo del hombre, pero como toda información secreta es restringida, no puede ser divulgada a la esfera pública. La bacteria del virus coronavirus, la pandemia que se ha propagado por todo el planeta destruyendo a la especie humana, el país de China amenazó a los Estados Unidos de Norteamérica ante cualquier investigación en su contra. Hay que tomar muy en cuenta que estas dos naciones ya venían teniendo sus confrontaciones políticas y diplomáticas y de su disputa por ser mejores potencias tecnológicas y científicas y bélicas. Luego, ante la mortandad y hambruna humana en todo el planeta, se sumó otro país, Australia, para realizar indagaciones en contra de China y de cómo se originó este brote viral, el coronavirus, el COVID-19 nombre científico, China, para evadir lo verídico argumento que el virus se originó en un mercado de Wuhan, donde se exhiben toda clase de animales para el consumo humano, entre ellos se habla del murciélago y de la culebra exótica de China, y del hurón, el virus coronavirus que se mutó al ser humano. El pasaje bíblico nos advierte que estos animales no serán comestibles, y se tendrán como abominables. Inclusive China amenazó y persiguió incansablemente a los científicos y médicos, y a la prensa de su país de divulgar la verdad al mundo. El gobierno de China amenazó y persiguió incansablemente a un médico científico de Wuhan, su nombre Lin Guoyan, a quien advirtió sobre lo mortal que era esta pandemia para la especie humana. Nada hicieron para salvarle la vida, les resultaba beneficioso que la información se muera con él. Según datos ocultos en Wuhan, China, había una comunidad de científicos que fueron retirados por el gobierno norteamericano, y esa asociación de científicos ya estaban trabajando en el experimento bacteria coronavirus, COVID-19, proyecto globalizador. Hace mucho tiempo atrás, según lo testifica uno de los doctores que prestaban sus servicios científicos en el laboratorio de Wuhan, de nacionalidad norteamericana de nombre Linda Shuri, de sexo femenino, quien argumentó estuvo allí, hasta julio del 2019, que ya se venía planificando para este proyecto, que fue retirada de la misión de los Estados Unidos en la China, julio de 2019. Ya se sabía de la información, ya se sabía del coronavirus, mucho antes de esta fecha. A esto se suma otra indagación. A quien se le acusa de ocultar información importante es a Yoshiro Karaoke, laboratorista científico de Wuhan, y quien posee todas las investigaciones donde tenían encumbrados el proyecto globalizador coronavirus COVID-19, con la finalidad de reducir de 4.000 a 5.000 millones de seres humanos. Proyecto según para los chinos es globalizador. Los responsables de este proyecto experimento científico diabólico, los responsables de la mortandad y la miseria humana, deben ser llevados ante los tribunales penales internacionales. A esta información verídica se suma una acusación con la finalidad de proteger el sagrado dinero del pueblo quiteño, y que lamentablemente en qué manos fue a caer, y denunciamos el sobreprecio, el robo siniestro perpetrado por Jorge Yunda en tiempos de pandemia y de mortandad y hambruna humana, sobreprecio de más de $2 millones, en las pruebas rápidas de COVID-19, pruebas PCR, cargamento proveniente de Corea del Sur, que permiten detectar si una persona ha sido infectada por coronavirus. El vuelo salió desde Seúl y pasó por Hong Kong, Cincinnati, Miami, Lima y Panamá, antes de llegar a Quito. Tribunal de la Corte publica sentencia del caso sobornos por escrito. El alcalde Jorge Yunda informó muy claramente que los tests serán aplicados únicamente en el personal médico, Policía Nacional, Policía Metropolitana y agentes metropolitanos de tránsito. Y no para el pueblo, quien está sufriendo el embate de la pandemia y de la hambruna.
Jorge Yunda, que mismo confundiéndose en lo controvertido, de cuántas mismas pruebas rápidas PCR, COVID van a ser, se hablaba de 100.000 a 200.000, mejor sería que devuelva los sagrados dineros del pueblo quiteño, dinero robado con el sobreprecio de los 5.000 pruebas COVID que usted deduce o serán 100.000 o 200.000, que mismo es ratifíquese, y devuelva lo robado y ya que con los Yunda todo es negocio y todo queda en familia. Si no, pregúntenle a su cómplice Natalia Recalde, administradora general del municipio de Quito, y a su familia que les sirven de testaferros para todo negociado. Otra información que no quiere ser divulgada por parte de la administración de Jorge Yunda, es que ya hay funcionarios o servidores municipales infectados con el COVID-19, entre ellos los más perjudicados con esta pandemia son los de la agencia de aseo, la administración de Emaseo, donde se registran más contagios, incluso ya se registra un fallecimiento, es el caso de Jorge Tenezaca, trabajador de Emaseo. Esta información se quería que no se divulgue al público. Porque quedaría mal la administración de Jorge Yunda, tan negligente e inoperante que es esta administración, que a estos funcionarios públicos no se les concedió los debidos implementos de seguridad para poderse protegerse ante cualquier contagio ante la exposición de la bacteria viral COVID-19, y eso que también ya registran contagios por parte de virus mortal, en otras agencias metropolitanas distritales por parte de la Policía Metropolitana, agentes de tránsito metropolitana, y agentes de control. Pedimos la renuncia y la destitución al cargo de la administradora de Emaseo, Yolanda Gaete. Si no lo hace usted, doctor Jorge Yunda Machado será su cómplice. Así que Jorge Yunda, no te laves las manos al estilo Poncio Pilatos. Responde como autoridad, los contagios que ya se registran dentro del municipio de Quito. Ya que usted no les concedió los debidos implementos para poder protegerse de todo contagio, mientras usted se beneficia del sobreprecio con el sagrado dinero del pueblo quiteño, usted manda a sus obreros a morir como carne de cañón. Y denunciamos toda clase de comparaciones absurdas de sus trolls Yunda, liderados por Jorge Yunda y Lenin Mantilla, criminales informáticos que hacen proselitismo político con la pandemia viral COVID-19 y la tragedia humana. Calificar a Jorge Yunda de Benito Juárez es un error histórico y una blasfemia histórica, ya que Juárez es un héroe de la independencia de México que luchó junto al campesinado por la libertad, ya que México en ese entonces querían hacerlo colonia francesa. Juárez fue quien elaboró la primera Constitución de México, mientras que Jorge Yunda colaboró en la destrucción de Quito, en el famoso dúo dinámico con Paola Pavón. Esa semejanza sería mezclar el vino con el excremento y el estiércol. Benito Juárez colaboró en la independencia de México, mientras que Jorge Yunda colaboró en la destrucción de Quito. Tan criminales y delincuentes son sus trolls Yunda, que no respetan tragedia y la miseria humana, y hacen de la pandemia su vitrina para la propaganda política, y emitir fotos con montaje de Jorge Yunda vestido con la banda presidencial que emite la frase "mi poder en la Constitución". Pero ¿cuál será la táctica política de quienes tienen secuestrado a este país, los que hacen de la pandemia proselitismo político, politiqueros corruptos con mentalidad diabólica y perversa? Que les estorba y les apesta el pueblo. Que hasta olor a muerte ya tiene el pueblo. Ya se adelantan en dar declaraciones que las elecciones se realizarán telemáticamente por la intranet, donde la madrina del Consejo Nacional Electoral y sus funcionarios piratas y hackers informáticos manejarán el Consejo Electoral y el destino del país. Este será el método o el procedimiento instaurado, que será seguir en el poder, o dejar en el poder al alumno, para que el alumno sea el encargado de indultar a su maestro que en su reinado se apoderó de hombres, de ideas y de cosas. Tal es la táctica de sus trolls Yunda, que invaden indiscriminadamente las redes de la intranet con el objetivo de lavar la mentalidad de los conciudadanos, que la misma táctica, la misma estrategia de tal maestro, tal alumno. Si Jorge Yunda lograra apoderarse del poder político, eso sí sería una tragedia humana, porque no gobernaría para el pueblo, sino que gobernaría bajo los apotegmas jurídicos del sexo, poder y corrupción.